Listo, chicos. Cargaron nuestras diapositivas. Comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es responder a la siguiente pregunta. Esta pregunta va a generar luego una segunda pregunta. Luego vamos a ver un pequeño video. Comentamos lo que hemos visto e iniciamos con la clase. La primera pregunta es la siguiente, chicos. ¿Te gusta realizar viajes al interior del país? Y cuando me respondas esa pregunta, vas a responder también lo siguiente. ¿Qué lugares del Perú conoces? Y cuando digo lugares me refiero a las regiones, no a una provincia específica. ¿Te gusta realizar viajes al interior del país? ¿Qué lugares del Perú conoces? Si conoces varios departamentos, por ejemplo, de la selva, la mayoría, pues no conozco toda la región amazónica. Luis nos dice, solo conozco Lima, pero me gustaría viajar. Claro, Luis. Y no es nada negativo en realidad, porque cuando ya ingresas a la universidad, la misma universidad, los viajes de estudio, los congresos de tu carrera, van a permitir que realices más viajes. Y también no solamente de turismo, ¿no? Sino de aprendizaje. Así que no te preocupes, poco a poco. Melanie sí conoce Huánuco, Ica, Junín, muy bien, conoce parte de lo que es costa central, partita del sur que es Ica, y obviamente la parte central de la sierra también, de la región andina. Perfecto, Melanie. A ver, ¿quién más? Cuéntame qué conocen, qué les gustaría conocer de repente. Conocer el país es complicado. ¿Por qué? Por la gran extensión que tiene. Tú llegas a Ica, por ejemplo, y llegas a conocer algunos lugares, pero no puedes conocer todo Ica. Muy Melanie, Huancayo es súper bonito. A mí me gustaba ir allí, especialmente a la zona de Ingenio, para ver la crianza de las truchas, que justo lo conversamos la semana anterior. Antonella nos cuenta que sí le gusta, conoce Iquitos, Arequipa, Pucallpa, Ilo, Mate, Lima, Tarapoto y Lima. Qué bonito, Antonella. He visto que en la mayoría de lugares que has visitado son de región amazónica. A mí me gustaría más conocer la parte amazónica, que es la que menos conozco, o sea, conozco poco de ella. No he tenido la oportunidad de conocer todas las partes de los departamentos y considero que allí están las áreas naturales más bonitas. Elvio, me gustaría Guari, la laguna de Uruguay, el señor de Pomayucay, qué lindo, hace tiempo que no escuchaba ese lugar exactamente, Elvio. Muy bien, felicidades. Ya iremos todos de tour por allí. Antonella nos dice, muy bien, ahí vive mi familia y yo nací ahí. Qué bonito, en serio, es una zona, considero una de las más diversas, ¿no? Que presenta mayor biodiversidad. Ahora va con la segunda pregunta. Ya sabemos que nos gusta, me imagino que los que no responden también están allí, ¿no? No todos somos de expresarnos, pero si lo deseas hacer, puedes contarnos qué lugares conoces. Escribe con confianza. Mientras ustedes van terminando de escribir, yo voy escribiendo la segunda pregunta. ¿Crees que el turismo peruano se ha visto afectado por el COVID? Y la pregunta conjunta sería, ¿qué medida sería la más adecuada para reimpulsarlo? Como sabemos o vimos también la semana anterior, muchas actividades se han visto afectadas por el COVID. Una de ellas es la agricultura, o fue la agricultura que trabajamos, ¿no? Ahora estamos mencionando el turismo. Entre la agricultura y el turismo, consideramos que de repente el turismo
se ha visto más afectado o quizás menos afectado. ¿Qué opinas tú? ¿Y qué crees que se debería hacer? Muy bien, chicos, respondemos a la pregunta número 2 para ver nuestro video que complementa esa pregunta. Melanie nos dice, mucho hacer propaganda a nivel mundial, modernizar el tren que te lleva. Claro, hay muchas problemáticas que se había visualizado en algunos puntos turísticos antes del COVID. Puede ser el tema del tren, también el mismo aeropuerto de Cusco, que es pequeño, ¿no? Y eso vamos a conversar hoy día. Exacto. Y el tema de la propaganda a nivel internacional, que de por sí también el turismo en general en muchos países se ha visto afectado, pero más el Perú, que es uno de los puntos turísticos más importantes del mundo. Muy bien, Melanie, muchísimas gracias. Todos pueden seguir allí escribiendo su aporte. Y vamos a ver un pequeño video sobre hace 4 meses qué política ha tomado el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para superar esta problemática. Y pueden seguir escribiendo, chicos. Cuando terminamos de ver el video, voy a comenzar a compartir lo que ustedes han escrito, ¿no? No se abastece muy bien, Melanie. No se abastece la demanda. Teniendo varios aeropuertos de corte internacional, es decir, de vuelo directo, siempre nos hemos centralizado, no es el clásico centralismo que tiene el Perú hasta ahorita. Muy bien, siguen escribiendo ahí, chicos, yo voy compartiendo nuestro video. Muy bien, hemos visto el comentario de la ministra hace 4 meses. Obviamente, las medidas han ido variando en base al aumento de los casos de COVID, pero se intenta, ¿no?, ir reactivando el turismo poco a poco. Vemos también el tema de la confianza que le da la población a volver a realizar viajes turísticos. Todos queremos volver a viajar, es obvio, pero todos tenemos el temor a contagiarnos. Sin embargo, ya hay personas que están realizando algunos viajes muy pequeños, muy cortos en nuestra zona. Muy bien, y cerramos con el comentario de Elvio. Sí, creo que fue el más afectado. Sería bueno que rehabiliten poco a poco con los protocolos respectivos. Transmitir en vivo podrían donar. Muy bien, excelente. Una transmisión, ¿no? Por los medios de comunicación para
Mostrar, ¿no? Más que todo, los lugares que ya conocemos, los protocolos y la confianza que le brindan los servicios turísticos. Una de las zonas más afectadas dentro del turismo es la aviación, porque si bien las personas están realizando algunos viajes cortos, los hacen a veces en vehículos particulares, en sus propios vehículos, por el temor a subir a vehículos con más personas. Además que un avión no puede movilizarse con una, dos, tres personas como lo puede hacer de repente un vehículo de transporte terrestre. Y mencionando el tema de la confianza, con este tipo de confianza al trabajo en el Perú, iniciaríamos nuestro tema de hoy, que son actividades económicas. Hemos empezado con el turismo porque es parte del sector de los servicios, ¿no? Que se ofrecen en el rubro de las actividades económicas. Recuerden que la semana anterior trabajamos las actividades primarias y hoy nos tocan las secundarias y terciarias. Pero si bien ahora unas desconfianzas por el tema del COVID, hay una actividad económica que siempre ha tenido desconfianza en el Perú. Y no me refiero a que las personas tengan temor de comprar productos en el Perú, sino a confiar en un producto hecho en el Perú. Cuando tú compras un producto que ya tiene una marca reconocida, muchos por saber que este producto es reconocido, consideran que ya es hecho en el extranjero. Y cuando dicen, es hecho en el Perú, todos, ay, no sabía, como si fuese algo novedoso, como si fuese algo único, ¿no? Inusual, que Perú haga o genere buenos productos en la industria. Entonces, iniciamos con el tema de la industria. La industria es una actividad económica transformativa, está en el sector secundario, se encarga de transformar los productos generados en el sector primario en, obviamente, productos más elaborados. De ahí el concepto a tener mayor valor agregado. Los países desarrollados tienen una buena industria. Por eso comienzan a llamarse así, desarrollados de forma económica. Mientras que los países en vías de desarrollo tienen una industria limitada. No es que no la tengan, sino que no la pueden ampliar en todos sus rubros, ¿no? La industria, usualmente en el Perú, se trabajaba al inicio en manufactura. Manufactura es hecho a mano, casi todos los productos industriales serán trabajados por las mismas personas. Con el tiempo y con el avance de la tecnología, un producto manufacturero es muy bueno en calidad, pero recuerden el tema de lo intensivo y extensivo en agricultura y ganadería, pasa lo mismo aquí. Necesitamos productividad, productos en demasía. Por lo tanto, ya se han pasado a otros rubros. La industria se divide en industria ligera o de consumo, luego tenemos el segundo rubro, industria pesada. Y en los dos el Perú tiene participación. Tenemos industria ligera o de consumo porque tenemos alimentos, tenemos vestimenta, o sea, generamos alimentos, generamos vestimenta, generamos también productos ligeros derivados de la minería o productos amplios como es la industria pesada, ¿no? El trabajo de los hidrocarburos. Tenemos combustible, pinturas, todo tipo de ropa. Sin embargo, en el punto 1 y punto 2 todavía nos falta profundizar un desarrollo. ¿Cuál es este? La industria automotriz. Pregunta, ¿tú comprarías un auto hecho en el Perú? La verdad, ¿comprarías un auto hecho en el Perú? Me dicen no, me dicen no, depende de las características de ese envío. Pero hay que ser sincero. Pasa con los autos, lo mismo que cuando compras fideo, ¿no? Cuando compras algo en el Perú, tienes ese temor, claro, porque causa un poco de temor, porque es la imagen que se ha llevado nuestra industria. Sin embargo, les cuento, ¿no? En material, o sea, en materia, nuestro país tiene una buena calidad de productos. ¿Por qué? Porque las industrias de otros países compran de nuestro país, es decir, importan la materia prima para su industria. Ellos tienen una capacidad tecnológica, pero no tienen la materia prima que tiene el Perú y otros países de Latinoamérica. Entonces ellos terminan comprando los productos. Entonces ya sabes que la confianza en un material está aquí. Lo segundo, ¿no? El tema del conocimiento
automotriz. Te cuento que el Perú califica dentro de los principales países con conocimientos en lo que es mecánica automotriz. En otras palabras, se dice que en nuestro país se encuentran los mejores mecánicos automotrices. Inclusive el CENATI está catalogado como una de las instituciones más reconocidas, ¿sí? En este rubro. Y sin irnos tan lejos, ¿no? Vamos a ver ahorita una tercera instancia de industria exclusiva que tiene lo que corresponde a la industria aeroespacial, que también dice, no, un avión, lo haríamos nosotros. Y el avión, obviamente, si no tenemos carros, pues diríamos avión, pero podríamos de repente comenzar a trabajar ello. ¿Por qué, Mireya? Una de las razones es porque tendríamos que dedicarnos a una inversión en ese rubro. Y una de las cosas que falla en nuestro país a veces es el tema de la inversión. Segundo, es por el aventurarnos a producir algo de valor agregado a solamente dar la materia prima. El Perú se ha acostumbrado a abastecer al mundo de materia prima. Como yo les decía en agricultura, das las papitas, las vendes al extranjero y la gente se sorprende porque vuelven las papitas o porque vuelve la quinoa envasada, ¿no? Dice, hecho en otro país. Pero es nuestro propio producto. Entonces, ese es un tema también. Tercero, el tema de la especialización. Por lo mismo que vamos a ingresar a un tema de industria nueva, tendríamos que especializarnos. Y hay muchos países que tienen como base estos temas de especialización, por ejemplo, Europa con el tema automotriz. Y cuarto, no menos importante, es la confianza de la población. Hemos tenido en alguna época carros en el Perú como prototipo, pero empieza la desconfianza del pueblo, ¿no? Y estará bueno, y funcionará, y avanzará el carro, cosas así. Y por último, no menos importante, la confianza al poblador en el tema de corrupción. ¿Por qué? Porque pensamos que así como hay delitos, ¿no? De robarse ciertas cosas, tú te imaginas que te van a robar alguna pieza y no va a estar el producto de toda calidad. Entonces, estas cosas que a veces no son ciertas y son mitos, han hecho que la industria no desarrolle del todo. Pero hay una industria que sí no tenemos muy desarrollado, que en realidad no es parte de nuestro conocimiento de actividades económicas. Y es el tercer rubro, la industria tecnológica o de punta, también de alta vanguardia, como me llaman. La industria tecnológica parte del tema de la robótica. Profesora, pero aquí en el Perú hay clases de robótica. Y no, no, pues en el tema de hacer robots. Si bien nosotros ya tenemos prototipos de robots, no se producen en colegios, se producen en universidades. Si los comparamos de repente a los producidos en Asia, hay todavía un avance, ¿no? Un nivel, una brecha muy amplia. La informática. En el Perú no es que seamos malos en informática, es que el peruano se ha acostumbrado a consumir informática de otros lugares o piratear la informática, de tal manera que no necesita generar nuevo conocimiento. En otros países, conseguir un producto en Internet es caro porque en todo se paga. Aquí, como lo consigues gratis, todo está en Internet, todo lo encuentran en Wilson, las personas afuera están vendiendo las cosas. Entonces, han limitado su conocimiento de informática. Y bueno, aquí también va todo el rubro de lo aeroespacial, como yo te comentaba, y todo lo que va saliendo de vanguardia. Dentro de este rubro también está la mecatrónica, que si bien nosotros ya tenemos en nuestras universidades, tanto públicas como privadas, el tema de la mecatrónica, también tenemos nosotros de la ingeniería aeronáutica, tenemos todos estos temas de carreras física nuclear. El problema no es estudiar la carrera, sino es especializarse en la carrera. Cuando quieres buscar un trabajo en el Perú no hay algo específico de lo que hayas estudiado de manera exacta, o a veces si quieres seguir avanzando, necesitas obligatoriamente salir al exterior para realizar especialidades o estudios más avanzados. Ese es el tema de la industria. Y otro problema, ¿no? De la industria también es que se ha centralizado demasiado. Lo encontramos siempre en Lima, Arequipa, los ojos donde encontramos nosotros problemas de minería y también el tema de la sobrepoblación. Entonces, esto genera a que inclusive dentro de nuestro país ciertas empresas tengan un monopolio de trabajo cuando se genera la parte comercial y no generen la ganancia total o el abastecimiento de todas las necesidades de la población. Muy bien,
Entonces, en resumen, nuestra actividad industrial está en avance, en proceso y destaca en algunos puntos que vamos a ir visualizando ahora que avancemos las diapositivas. Vamos a empezar con la industria base o pesada, ¿no? Dedicada a la minería. Tenemos nosotros metalúrgica, siderúrgica, petroquímica y tenemos el segundo rubro, que es la industria de bienes de equipo, metalmecánica y materiales de construcción. En otras palabras, le dicen la industria minera. Este primer plano se relaciona con este segundo plano. Por eso aquí es base y en el otro bienes de equipo que van a utilizar lo de la base. En algunos casos le dicen bienes de capital también este rubro. ¿Cuáles vas a relacionar? Vas a relacionar metalúrgica con materiales de construcción. Profesora, ¿y en qué lo voy a relacionar? Sencillo. La minería tiene dos tipologías. Fuera de las toneladas que era pequeña, mediana y gran minería, vamos a ver aquí el tipo de mineral. Tenemos entonces en la metalúrgica lo que se conoce como la minería metálica, valga la redundancia, que son los clásicos minerales que solemos escuchar: oro, plata, cobre, zinc, etc. Y si nos vamos aquí, es la llamada minería no metálica, también conocida como materiales de construcción. Entonces, es su máxima relación. Luego tenemos el segundo, que eso sí tiene una secuencia obligatoria que no podemos olvidar para no confundir. La siderúrgica la vas a relacionar con la metalmecánica. ¿Por qué? Porque la siderúrgica convierte el hierro en acero y la metalmecánica utiliza dicho acero. Por eso dice metales y aleaciones de hierro. Profesora, ¿y cómo diferencio cuando algo es de siderúrgica y cuando algo es de metalmecánica? Sencillo. Cuando algo proviene de la siderúrgica, son piezas pequeñas o barras. Por ejemplo, tornillos, alambres, varas, etcétera, ¿no? Mientras que cuando yo estoy en metalmecánica, voy a utilizar grandes construcciones. Si el alcalde va a cambiar los tornillos del puente, va a ir a la siderúrgica. Pero si el alcalde quiere cambiar todo el puente, va a ir a la metalmecánica. Si las piezas de una máquina se han oxidado, vas a siderúrgica. Pero si quieres cambiar toda la máquina, vas a metalmecánica. Entonces hay una secuencia ahí de trabajo. No puedo hacer la máquina o la gran construcción si primero no tengo las piecitas de acero. Listo. Esa es la parte que ensambla y esta es la parte que provee material. Listo. Y petroquímica no es nada más y nada menos que lo derivado de los hidrocarburos. ¿Listo? Ya estamos trabajando entonces la parte básica de lo que es minería. La metalúrgica se relaciona con los puntos de trabajo cercanos a los yacimientos. Por ejemplo, tenemos aquí la zona de Cajamarquilla en Lima. Pero ¿de qué va a depender la diversidad de lugares del mineral que yo necesite o desee trabajar? En el caso de metalúrgica también tenemos
los lugares en hilo, en Moquegua, lo que generaría la concentración de ácido también, de azufre, y la fundición La Oroya. Como ustedes saben, la fundición de La Oroya está cerrada. La fundición de La Oroya era la que generaba mayor ganancia, pero por temas de contaminación y mal proceso de desarrollo sostenible de la empresa concesionaria, se cierra La Oroya. Aún así, esta fundición, estando cerrada, continúa generando focos de contaminación. Entonces, a pesar de que quieren reactivarla para contribuir en las ganancias de la minería, no se permite aún hasta que se solucione dicha problemática. En el caso de la siderúrgica, vamos a tener nosotros Aceros Arequipa, que es lo más conocido. Está en Arequipa Ica. En una época casi deja de ser Aceros Arequipa, o sea, el nombre originario, porque se iba a ir de Arequipa. Pero bueno, los temas entre los asocios se arreglaron y se mantuvo allí. Tenemos Siderperú en la zona de Chimbote. Y en el caso de la petroquímica vamos a utilizar las refinerías. Lo habíamos mencionado en la clase anterior, pero no lo explicamos bien. Vamos a hacerlo de forma más lenta porque corresponde a este rubro. Yo voy a obtener el hidrocarburo en el oleoducto o gasoducto, ¿no? Ese es el primer punto. Segundo, en el Perú, ingresa a tallar el rubro industrial, que es la refinería, que se encarga de obtener ya el combustible, la pintura y derivados. En otros países añaden el tema de la destilería. ¿Qué es una destilería? Una destilería vendría a ser aquí una refinería, es decir, ellos en destilería hacen lo mismo que nosotros en refinería, obtener combustible, pinturas y derivados. Pero, ¿por qué tienen un punto más, que sería para ellos la refinería? Porque ellos a través del uso del petróleo y otros hidrocarburos generan ¿qué cosa? Correas, carteras, zapatillas. Esto no siempre es bien visto en todo el lugar. Por ejemplo, en el caso del Perú, tenemos otras materias primas de donde obtener dichos productos, como nosotros sabemos que son los cueros derivados de los animales, ¿no? De las reses. Y así también estaríamos cuidando el hidrocarburo que está escaseando. Pero otros países pues prefieren seguirlo utilizando en esos tipos de productos mencionados. Por eso tienen oleoducto, destilería y refinería, nosotros solo oleoducto y refinería, donde se terminan pues todos los trabajos. En el caso de las refinerías, tenemos Conchán, ¿no? Que es la fábrica de color blanco, ¿se acuerdan que está cerca a las playas del sur? Camino allí vamos a ver la fábrica. La Pampilla en el Callao, Melchorita en Cañete, Talara en Piura, y así vamos a encontrar distintos tipos de fuente de generación de brea, gasolina, plásticos, entre otros. Vamos a la metalmecánica, tenemos tres puntos principales, tres empresas, CIMA, Modasa y MEPSA, dependiendo de qué necesitamos. CIMA para el tema general, naval, para el tema vial en general, ¿no? Todo lo que es transporte. Modasa para el tema de, también ya ingresando al tema de electrodomésticos y electrógenos. Y MEPSA para los temas de trabajo, por ejemplo, los monillos de anillo. Ellos tres llegan a abastecer a diferentes empresas para la adquisición de construcciones y maquinarias. Y en el caso de materiales de construcción, vamos a tener la planta de Atocón, una de las principales, Pacasmayo también, Andino, que ahora ya está produciendo cementos, por eso escuchan el tema de cementos Andino. En el tema de las industrias de ladrillos, Pirámide, ¿no? Que ha aparecido, Reslar. Y ojo, tenemos también quienes comercializan estos productos con algunas exclusividades de diseño, por ejemplo, Trébol y Celima, ¿no? Que se encargan de distribuir, por ejemplo, van a generar las plantas, las bases en Alto Congo, y ellos hacen los diseños exclusivos que están decorando lo utilizado como material de construcción. Luego tenemos la industria eléctrica. Aquí es sencillo. Lo que nos piden saber en la industria eléctrica es cómo se genera la electricidad, obviamente en el Perú. En el caso de la electricidad en el Perú, se sabía que siempre se obtenía a través del agua, que es la central hidroeléctrica. Ya la central hidroeléctrica se está desplazando, se va reduciendo. Son 83 centrales hidroeléctricas, pero solo estamos hablando del 50%. ¿Y cuál es la nueva generación de energía?
La central térmica, que es en base de los hidrocarburos. Profesora, pero utilizar los hidrocarburos no generaría también la pérdida de los mismos. A diferencia de utilizar un hidrocarburo convertido en brea, en pintura, aquí se hace un trabajo de los mismos. Por lo tanto, no hay una sobreexplotación del recurso como si lo hubiese en un trabajo directo. Sí, el bio correcto. Voy a retroceder la diapositiva. ¿Listo? ¿Esta era o la anterior? Perfecto, esta era entonces. Muy bien. Y luego, aparte de la central térmica, estamos ingresando ya a las centrales eólicas, solares y de biomasa. Aquí son muy pocas todavía, pero estamos empezando a incursionar en lo que se le llama el desarrollo sostenible, las centrales sostenibles. ¿Por qué? Porque recuerden que hasta el agua también es un recurso que estamos en proceso de cuidar. Centrales hidroeléctricas se encuentran en todas las partes del país. Las centrales térmicas las encontramos también en todas las partes del país. La central eólica solo en norte y sur y la central solar la encontramos en la parte del sur. ¿De qué depende su ubicación? De la concentración de la insolación, de la concentración de vientos también que se dan más en la zona norte y en la zona sur que en la zona central. Recuerden, no solo centrales hidroeléctricas son las llamadas centrales hidroeléctricas como Guayanca, sino también algunos son reservorios como Callito Ciego. ¿De dónde sacamos estos nombres, profesora? Del tema de ríos. ¿Se acuerdan que ríos nos mencionaban las diferentes obras hidráulicas que se daban en cada río? Y aquí vamos pues a ingresar ya a nuestro rubro más sencillo, que es la industria ligera de consumo, donde consumimos o que deriva de ciertas actividades económicas primarias. De la pesca va a derivar la anchoveta, el atún, el bonito, el jurel, la caballa, perico y merluza como las bases de materia prima para obtener harina, aceite y conservas. ¿Qué es lo que va a variar? Usualmente lo tradicional es tener harina y aceite, que también es un producto de exportación tradicional porque todos lo piden, todos los demandan. Pero tenemos una amplia competencia. ¿Y qué sucede? Como ustedes deben saber, existen ciertos productos como la anchoveta que no llegan a todos los mares, porque la anchoveta solo está en zonas frías. Por lo tanto, nosotros hemos comenzado a exportar conservas de anchoveta y las clásicas conservas de atún. Pero ¿cómo, profesora? A través de las conservas por sabores, en salsas. ¿Cómo es eso? Pides, por ejemplo, tu anchoveta en salsas rojas, anchovetas en salsas blancas, anchovetas con champiñones, entre otras cosas. ¿Y dónde hacen eso, profesora? ¿En el exterior? No, en el Perú. Para ser exactos, en la zona de Chimbote. ¿Quiénes son las empresas dedicadas pues, a este tema de la industria pesquera? Exalmar, Hajduk, entre otros. Y acá viene también algo importante. Si nosotros hemos tenido la oportunidad de viajar a Chimbote, las conservas están entre sol 50 a 3 soles máximo y son de distintas, o sea, variedades, presentaciones, sabores. Mientras que una conserva en nuestra capital oscila desde 4, 5, 6 soles, dependiendo de la marca y dependiendo también de la distribuidora. A veces vienen aquí no las conservas de Chimbote, pero la mayoría de personas no le tiene confianza. No, pero no es marca conocida. Sin embargo, muchos de estos productos se van a exportación porque en el Perú no se consumen. Y otro tema que debe parecerte algo anecdótico. El Perú es uno de los que más pesca anchoveta, más procesa anchoveta, pero de los que menos come anchoveta. A ver, ¿quién de ustedes sí come anchoveta? Ponga sí. Y pues, ¿de qué le gusta la anchoveta? Que la comen en casa. Una conserva. Usualmente la anchoveta tiene un sabor fuerte, ¿no? Es como consumir la parte negra del pescado.
Claro, perfecto. Igual yo tampoco en casa, ¿no? No es común consumir anchoveta. Ya ahora se vende más, ya encontramos las conservas en los supermercados de forma más diversa. Muy bien, Luis Ángel. Entonces, si a ti te gusta esa parte negra del pescado que la mayoría rechaza, posiblemente les guste de forma más cómoda y mejor la anchoveta. Ah, claro, Melanie, es la más nutritiva, es la que nos mandan consumir, pero es la que menos consumimos. Entonces, ahí está. Cosas que vamos curioseando en nuestro país. Seguimos, oleaginosas. Todo ese segundo rubro corresponde a la agricultura. La oleaginosa es la que permite obtener el aceite doméstico. En este caso, si bien tenemos haciendas que generan el tema del algodón, de la aceituna, más que todo se recuerdan marcas conocidas de empresas distribuidoras, es decir, empresas comerciales, que tú debes reconocer, ¿no? Que son Alicorp, Grupo AGE, Corien, Olpesa, etcétera. Ellas se encargan de mostrarnos los productos y ponerle el nombre. Por eso quizás reconocemos por distintos precios los productos mencionados. En la industria molinera también tenemos una hacienda, haciendas molineras. Allí está el tema de la derivación de harinas, fideos, todo es en base al trigo y maíz. Y si bien tenemos distintas también estas empresas, ¿no? Licor, Jicori, Golpesa, que distribuyen los productos de harina y fideos, una de las empresas más reconocidas en nuestro país es Molitalia, por dedicarse a este rubro nada más y no pertenecer pues a las grandes distribuciones clásicas. Y en el caso de las azucareras, que derivan obviamente de la caña de azúcar, todas están asociadas en una entidad conocida como Coazúcar. No es una empresa, es una entidad que tiene a todas las haciendas. Y cada vez que quieras recordar quiénes distribuyen azúcar en la zona de La Libertad, Lambayeque y Lima, las empresas más conocidas, creo que se te haría mucho más sencillo recordando marcas de ron. ¿Has escuchado marcas de ron? A ver, ¿cuáles son las marcas de ron conocidas? Muy bien, Cartavio. ¿Qué otras marcas han escuchado ustedes? A ver si recuerdan. Muy bien, ahí están recordando. Y todas estas empresas, te cuento, la mayoría trabaja con una hacienda, solo que su marca de azúcar cambia el nombre, salvo el tema de Cartavio. Cuando nosotros vamos a comprar azúcar a centros comerciales envasadas, nos vamos a dar cuenta que dentro de los precios más altos o las más consumidas, pues está Cartavio, está Casa Grande. Y además, ahora allí se han ido insertando otras marcas, por ejemplo, como Dolfina, pero Cartavio tiene el mismo nombre de la marca de ron. ¿Por qué estas empresas de ron tienen también una venta de azúcar? Porque es ilógico que trabajen la caña de azúcar para obtener el ron y boten el azúcar y boten todo lo que se puede generar, inclusive la chancaca misma. Y estas empresas también se dedican al rubro del papel. De allí la ganancia que tienen como empresa, porque no solo se dedican a un solo rubro. En la industria textil tenemos de distintos tipos, ¿no? El trabajo de algodón, el trabajo de lana de ganadería, que es ovino, alpaca. Y aquí podríamos mencionar cómo se protege el algodón en el país. Cuando tú compres una prenda de algodón hecha en el Perú, tú puedes tener la seguridad que tiene un porcentaje de algodón alto. Por ejemplo, que puede llegar hasta el 100% de algodón. Si la prenda es comprada en el del extranjero, es decir, traída, importada, no tiene 100% algodón por más que mencione eso la prenda. Y tú dirás, ¿por qué, profesora? Porque existe un impuesto para la protección del algodón peruano que no permite que una prenda que es traída del extranjero tenga 100% algodón,
Por lo tanto, sería una prenda combinada con fibra sintética. También producimos la fibra sintética aquí. Vamos a destacar diferentes puntos, ¿no? Ideas Textil es una de las empresas reconocidas. Universal Textil. Si no recuerdas Universal Textil, al menos debes recordar los comerciales de Polistel cuando era año escolar antes, cuando los colegios no tenían su propio uniforme. Universal Textil es una de las empresas más recordadas. Correcto, también pertenece a toda esta asociación de ventas, Melanie. Solo que ese es el rubro de la venta de ropa. Y está frente a Mall Italia, justo en la avenida Venezuela, cercano a la Universidad de San Marcos. ¿Quién más puede estar aquí? Empresa Suri Perú, ya sabes por el nombre, que se dedica a la venta de prendas de alpaca, entre otros, ¿no? La prenda Cosco y diferentes que vamos a encontrar. Y si quieres recordar un emporio de venta textil es Gamarra. Profesora, pero Gamarra es un emporio comercial, ¿no? Gamarra también es una tienda o una productora textil, perdón. En Gamarra, en los edificios, en las plantas más altas, se producen las prendas. Con decirte que las prendas hechas en Gamarra se venden en los supermercados y en las tiendas por departamento. Es decir, cuando tú vas, por ejemplo, a Saga, Ripley, vas a encontrar algunas prendas hechas en Gamarra, que generalmente son las más cómodas, porque en estas tiendas por departamentos hay precios en las prendas. Cuando vamos allí, tienen ellos la exclusividad de esa prenda, es decir, no va a ser duplicada en Gamarra, porque pagan por esta exclusividad. Así que ya más o menos conocemos cómo funciona esta industria textil, que se da más que todo en la zona de Lima y Callao. ¿Qué tengo que recordar yo, profesora? A veces suelen preguntarnos qué deriva. ¿Qué deriva de pesca? Y harina, aceite. ¿Qué deriva de oleaginosa? Aceite doméstico. A veces te dicen cuál es la materia prima. O en algunas preguntas para marcar la ubicación del producto. Por ejemplo, te has percatado que casi todas las industrias de agricultura y ganadería están cercanas a nuestra capital. Todo es costa. Seguimos ahora con las industrias ganaderas, las industrias lecheras, ya saben. Estos son los puntos donde encontramos quién, la vaca Holstein. La vaca Holstein se encontraba principalmente en la zona de Cajamarca. Justo allí vamos a encontrar la producción de leche. Y además, si quieres recordar dónde más se venden pues productos lecheros, sencillo, recuerda las tres zonas más importantes para el majar blanco. Cajamarca con el majar blanco marroncito, ¿no? Arequipa con el majar blanco más claro y Lima en la zona de Canta, que es recordado como uno de los mejores majar blancos de la zona central de la costa. Si quieres recordar ya, pues marcas reconocidas ya son clásicas, ¿no? Gloria, que trabaja con Holstein, Laibe, todos ellos. Embutidos tenemos nosotros los derivados o mixtos, también puede ser, ahí está, vacuno, porcino, ave, equino, como les mencionaba la semana anterior, los mixtos que mezclan varios, y lo encontramos también en la zona de Lima y Callao. Cuero, peletería y derivados. La mayoría son utilizados o generados por la piel de vacuno. ¿Qué vamos a tener de allí? Calzados, carteras, casacas, correas, etcétera. ¿Cuál es uno de los rubros más importantes de la venta de cuero y peletería? En La Libertad tenemos Trujillo. Muy bien, Melanie. Y tenemos también marcas reconocidas como Renzo Costa de marca nacional. La zona de Trujillo es considerada como la zona de la mejor producción de calzado y carteras, o mejor dicho, del mejor cuero nacional. Cuando tú vas a comprar a una tienda por departamento, una prenda de cuero, una cartera, un zapato, suele oscilar desde 150 soles hacia arriba. Y mientras más cómodo es, significa que no necesariamente es puro cuero. No por la marca significa que estás comprando cuero. Para comprar cuero, cuero a veces pasan de 250 en adelante y es cuero importado. En el caso del cuero nacional es cómodo. Encontramos zapatos desde 50, 40, 60 soles en el mercado, por ejemplo. Pero de repente lo que no ha generado favor del cuero nacional es la variedad, o sea, las formas de los zapatos, de las carteras, ¿no? Y Renzo Costas y otros
encargados de la moda le han dado este plus de darle diseños exclusivos, de ahí el precio alto al cuero nacional. Pero también es lo importante, ¿dónde consiguen los de los mercados las prendas que van a vender de cuero? En Trujillo. En Trujillo las prendas son muy baratas, encontramos cosas de cuero de hasta 10 soles, 20 soles. Inclusive hay un sector de Trujillo donde están las productoras que suelen probar productos, venderlos en precio muy cómodo. En el caso de los otros derivados, ya los encontramos también en la zona de Lima, Arequipa y obviamente el interior del país, donde también encontramos este ganado vacuno y ovino. En bebidas depende de la zona. Tenemos la clasificación de gaseosas, de cervecería y también, ¿no?, vino, pisco y derivados. Cuando hablamos nosotros del sector de las gaseosas, por ejemplo, el clásico monopolio de gaseosas y cervezas en Lima es Bacus. Sin embargo, en los últimos años, el grupo AGE estaba destronando en los primeros lugares. Sin embargo, la pandemia pues ha afectado en diferentes rubros a estas empresas, ¿no? ¿Qué es lo que menos se produce? Porque son derivados utilizados generalmente en reuniones sociales. Pero ¿qué más sabemos nosotros de ello? No solo va a destacar las gaseosas de Lima, sino que Arequipa tiene sus propias gaseosas. ¿Qué gaseosas han escuchado de Arequipa? Nombres famosos de las gaseosas arequipeñas. Hay una gaseosa muy mencionada siempre. No sé si tú has viajado y has visto una gaseosa rojita que se parece a nuestra cola inglesa que le decimos. La cola escocesa, muy bien, Mireya. La cola escocesa, excelente. Y es una de las gaseosas más ricas del lugar. Tenemos también la Energina, ¿no? Tenemos Black, si no me equivoco, que se parece a la Coca-Cola. Entonces ellos tienen sus propias marcas que distribuyen en la zona. Es común en Arequipa pues ver marcas exclusivas. No solamente con el rubro de las gaseosas, sino en el rubro de la cervecería, destaca pues la zona del Callao en la distribución de cervezas, pero Arequipa también tiene sus propias cervezas, como por ejemplo la arequipeña, que es clásica cuando vamos allá a Arequipa, y las marcas exclusivas de los diseños de las mismas tiendas conocidas aquí. Y bueno, si ya hablan de vino, de pisco, obviamente es la zona de Ica, que es el centro. Ahí encontramos también la festividad de la vendimia. Y no solo ello, sino que si has tenido la oportunidad de ir a Ica, cuando hacemos los viñedos, nos suelen hacer pasear por todos los viñedos. Mínimo nos dan paseo por tres viñedos donde dentro de sí hay diferentes familias trabajando y cada familia tiene sus distintos productos. Y si bien nosotros tenemos marcas muy reconocidas de pisco y vino en el país, allí encontramos marcas del lugar con precios muy cómodos desde 5, 10, 15 soles, productos también de muy buena calidad. Y lo que los turistas suele llamarles la atención es la oferta que le dan, ¿no? De hacerles probar diversos productos y la mayoría de personas pues sale un poco así mareada de todo lo que ha podido probar en los distintos viñedos que visita. Muy bien, entonces sería ahí el rubro de las bebidas. Y pasamos al rubro de la farmacia y bioquímica. Y aquí vamos a encontrar nosotros tres puntos básicos: medicamentos, cosméticos y productos de limpieza. La mayoría cuando escucha farmacia piensa que solo hace alusión a los productos médicos, pero no, también están los productos de belleza y productos de limpieza. Con decirte que la mayoría de marcas que tienen catálogos de productos de belleza son dueños de laboratorios e inclusive empezaron siendo laboratorios médicos. ¿Por qué esta industria farmacéutica ha desarrollado en los últimos años de forma tan amplia e inclusive ganan muy bien? Una persona que se dedica al rubro de la farmacia bioquímica, que son generalmente visitadores médicos, suele ganar muy bien. Los visitadores médicos pueden sacar utilidades de hasta 10.000 soles al año. ¿Por qué, profesora? Es sencillo, porque en el Perú tenemos una frase, una política muy famosa, que la vamos a descubrir entre nosotros.
Pregunta, cuando te sientes mal, te duele la cabeza, te duele la barriga, te da fiebre, ¿a dónde acudes? La verdad, si necesitas sanarte rápidamente, ¿a dónde acudimos? Exacto. Muy bien, chicos, a la farmacia. Todos nos hemos acostumbrado que el farmacéutico es el médico. Y ni siquiera es exactamente el de la farmacia bioquímica, sino es el distribuidor de la farmacia, ¿no? Y las personas le preguntan, todavía me duele aquí la cabeza, ¿qué puedo tomar? ¿Y cuántas horas cada cuántas horas lo puedo tomar? Y la persona de la farmacia ya se acostumbró a responderte. Te responde, ¿no? Cada 8 horas, pero puede tomar este producto es igual a este, y al final nos hemos acostumbrado que el médico es el farmacéutico. Farmacéutico. Listo. Eso me la tilde. Ya. El farmacéutico. Por lo tanto, esa es una problemática que nosotros estamos viendo muy seguido. Y el farmacéutico también toma esta posición. ¿Alguno de ustedes va a estudiar para ser doctor? Dentro de la pre está postulando para el tema de medicina. ¿Alguno de ustedes va a ser doctor? Sí, Andrea, muy bien. Y con eso nos vamos a receso. También te interesa la bioquímica, muy bien. Andrea, ¿sabes cuánto tiempo vas a estudiar de carrera? Me imagino que contando tu carrera, más las especializaciones. Correcto, mínimo 7, 10 años. Muy bien, Melanie, podría ser hasta más. Y sin desmerecer, obviamente, el trabajo de un farmacéutico, porque también hay visitador médico, el farmacéutico, y el de farmacia y bioquímica también estudia. Cada profesional tiene su propia función, ¿no? Y en este caso, pues el médico estudia para ser el doctor, el médico, el responsable. Andrea no va a estudiar. Mira, 10 años va a estudiar Andrea para que al final vayas a preguntarle al de la farmacia qué tomar y por qué te duele alguna parte del cuerpo. Y esto también es porque en el Perú se permite, en otros países no puedes comprar ningún producto en la farmacia si no llevas tu famosa receta médica. Muy bien, chicos, aquí nos quedamos, vamos a receso y nos vemos 7:10. No quiero quitar más del tiempo y ahí seguimos avanzando porque viene la parte más fuerte del tema de hoy, que es el transporte. Listo, nos habíamos quedado hablando de la industria farmacéutica, ¿no? En esta industria farmacéutica van a destacar diversas empresas. Siempre en la lista de los primeros lugares tenemos el Intergroup. Intergroup es conocido no por sus ventas o acciones de Inca Pharma, Inca Pharma que compró Mi Pharma, conocido también por el tema del Banco Interbank. El Intergroup actualmente es dueño de distintas empresas. Destacan desde empresas pequeñas hasta centros comerciales. Por lo tanto, actualmente se encuentra en el boom de la industria farmacéutica, no solamente por el tema de Interbank, perdón, de Inca Pharma en sí, sino porque presenta laboratorio donde se produce obviamente este material de las farmacias. Después vamos a tener también en este rubro Belcorp. Belcorp
es una empresa de la industria de la belleza, la que tiene dentro de sí Jessica, Saison, ¿no? Y Belcor, que es parte de unos hermanos Belmont, es destacada no solamente por los rubros de los productos de belleza, sino que además tiene también su propio laboratorio farmacéutico. Tenemos por otro lado Unic conocido también por los productos de belleza, también tiene su laboratorio farmacéutico. Tenemos Química Suiza, que también destaca en las ventas, entre otras empresas farmacéuticas. Y en el rubro de la limpieza tenemos nosotros Edimpool y Proclean, o el tema de la venta de Sapolio. Muy bien, ya cerramos el rubro de la industria, ahora pasamos al rubro del comercio. El rubro del comercio no es nada más y nada menos que el tercer sector, lo que nosotros le decimos el sector de la distribución o también el sector de la posición del producto cercano a la población o en nuestros hogares. El comercio puede ser interno o externo. El comercio interno puede variar según las zonas, pero usualmente estamos acostumbrados a, por volumen, generarlo o dividirlo en productos mayoristas y minoristas, ¿no? En el rubro mayorista tenemos nosotros los grandes mercados de frutas, los grandes abastecedores, y en el caso del rubro minorista vamos a tener nosotros una distinción de productos. Tenemos el mercado tradicional puede ser de artesanos, municipales, entre otros. En el mercado ambulatorio vamos a tener informales y formales. Profesora, ¿cómo hay un ambulante formal? Tú debes haber visto que los que venden emoliente, los que venden de repente desayuno, tienen allí su carrito, dice municipalidad, entonces tienen el permiso de, y efectivamente, tienen la movilidad porque el carrito tiene este desplazamiento. E informal se le llama a aquel ambulante que no se desplaza, porque se supone que es ambulante porque tiene desplazamiento, debido a que no paga impuestos. Inclusive si nosotros vendemos caminando, no estamos cometiendo ningún acto informal porque el ambulante se dedica a caminar. El supermercado y los centros comerciales se van a distinguir por esta nomenclatura, que es muy importante mencionar. El supermercado, su rubro principal es el de alimentos, mientras que los grandes almacenes se dedican a la venta de muebles, ropa, electrodomésticos, entre otros, etc. Ojo, no significa que un supermercado no pueda tener ropa. Generalmente debes haber escuchado o visto, ¿no? Nosotros vamos a un supermercado como es Plaza Vea, Totu, eh, Vivanda, etcétera, y vamos a encontrar ropa allí, pero no es un principal rubro. Mientras que aquí vamos a separar, aquí en puestos centros comerciales, large, grandes almacenes, pero son distintos. Los grandes almacenes son también llamados tiendas por departamento. ¿Cuál es la distinción entre un supermercado y un gran almacén o tienda por departamento? No solo es lo que venden, sino cómo distribuyen la venta. En el caso de los supermercados, la venta se realiza en distintas zonas, pero se paga en cajas donde todo el dinero va hacia una misma ganancia. Mientras que en las tiendas por departamento, hasta el dinero también se sectoriza. Y ahora, un centro comercial es lo que popularmente nosotros le decimos los malls, donde encontramos dentro de sí grandes almacenes, supermercados, inclusive ahora vemos distintos rubros, porque vemos pequeños ambulantes formales dentro de, como pequeños carritos que ponen en los mismos centros comerciales. Y tenemos en el Perú la ciudad comercial, esta ciudad comercial Inca, ¿no? Que la encontramos nosotros en la Avenida Argentina, porque dentro de sí no solo tienes grandes almacenes o supermercados, sino inclusive tiene mercado y hasta zona de estacionamiento de transporte.
En el comercio exterior ya estamos viendo nosotros todo el tema de la venta y también de la compra de productos, los cuales van a clasificarse según la ganancia que se obtenga de ellos. Tenemos importaciones, que es la compra, y las exportaciones. ¿Qué nos interesa en este rubro a nosotros? La exportación, es decir, la venta, ¿no? Hay productos tradicionales y productos no tradicionales. Un producto tradicional lo podríamos dividir o nominar de esta manera. Se vende más, en términos sencillos, lo que está en el concepto. Segundo, menor precio. Tercero, competencia. Por ejemplo, nosotros vendemos harina, vendemos minerales, cobre, y todos aquellos que están cerca del Pacífico casi tienen la misma diversidad de productos, por lo tanto tenemos competencia, no le ponemos mucho precio, pero es lo que más demanda el público en general en otros países. En cambio, el producto no tradicional tiene sus pequeñas desventajas. Se vende poco, precio más elevado porque es valor agregado, pero aquí viene el tema que genera se podría decir, lo maravilloso o lo que se genera también un mayor aporte en el comercio. En este caso, la exclusividad. Por ejemplo, ¿no? Artesanías, que es lo más sencillo de entender. Una artesanía peruana se vende poco, ¿por qué? Porque en el exterior me van a comprar artesanías cuando se acaben las artesanías que se han llevado, es decir, cuando las vendan, porque esas artesanías no van a perecer, no van a malograr, no es comida. Se le vende más elevado porque es algo exclusivo, manufacturero, cultural. Y obviamente es exclusivo, porque si bien todos los países pueden hacer artesanías, no va a ser artesanía del Perú, porque se supone que es parte de nuestra cultura. Aquí tenemos productos tradicionales y no tradicionales para más o menos reconocer. Los productos tradicionales son los productos de minería, mientras que, para ser exactos, minería metálica. Aquí también, profesora, pero yo veo acá que dice hidrometalúrgico, veo por aquí que en otros me ponen óxido de zinc. ¿Cómo es eso? Fácil. Minería derivada. Una cosa es colocar que yo vendo zinc y otro es óxido de zinc y la minería no metálica. En el caso de los productos de ganadería o agricultura o pesca, son los clásicos, ¿no? Harina, aceite, café, azúcar, los que tienen más extensión de terreno, como hemos visto la semana anterior. Mientras que los exclusivos serían, por ejemplo, las paltas, los arándanos, aquellos que tienen que generar todo un proceso de exportación bajo las medidas de seguridad, porque son productos frescos que tienen que llegar hacia los distintos lugares y que además son muy demandados, como los espárragos. La mayoría dice, ¿espárragos se venden en el Perú? Claro que sí, los espárragos tienen una muy buena venta, solo que en nuestro país pensamos que los espárragos son más bien importados y no exportados, es decir, que vienen de otro país. Y listo, llegamos pues al punto complicado, ¿no? El tema del transporte. No es que sea muy difícil, pero sí a veces confunde el establecer las diversas rutas de transporte. Tenemos en el Perú diversas vías, transporte terrestre, transporte aéreo y transporte acuático. Terrestres son las carreteras y la red ferroviaria. En este caso, los ferrocarriles no son muy utilizados para personas, sino más que todo para el tema de minería. El transporte aéreo, tenemos aeropuertos y aeródromos, y el transporte acuático, marítimo, fluvial y lacustre. Vamos a ver cada uno de ellos. Empezamos con el transporte terrestre. Vamos a tener la vía nacional, que incluye las famosas carreteras en sí. También tenemos nosotros los enlaces y ramales. Y tenemos la vía departamental, que está obviamente uniendo las distintas provincias. Y la vía vecinal está uniendo distritos. Vamos a empezar por la red de vía nacional o vial nacional. Vamos a tener
dos tipos de ejes longitudinales y ejes transversales, aparte de los enlaces y ramales. Como ustedes saben, un eje longitudinal es que sea de manera vertical. Tenemos la longitudinal de la costa o panamericana, la de la sierra, la de la selva, Fernando Belón de Terry, o inclusive antes conocida como la marginal. Y la de la costa la conocían también como Franklin Roosevelt. Antes se contaba desde el norte hacia el sur, ahora se cuenta desde la mitad hacia arriba y hacia abajo. Empezamos en Santa Anita hacia el norte, ¿no? Y que viene a ser el Puente Internacional Aguas Verdes, y hacia el sur, Concordia. Frontera y obviamente la zona conocida como conurbación, cosa que vamos a aprender la semana de organización administrativa. ¿A qué se refieren estos conceptos? En el caso de la carretera de la sierra, también empezamos en la repartición de Loroya, nos vamos hacia arriba, hacia la zona de Ecuador, y nos vamos hacia el sur, hacia la zona de Bolivia, en Puente Desaguadero, también conurbación. Y en el caso de la selva, vamos a empezar por Chanchamayo, la misma zona de la Oroya, todo lo que es Junín. Nos vamos hacia arriba, hacia San Ignacio en Cajamarca, frontera con Ecuador. Y obviamente no tiene un final completo porque no es una carretera que llegó a terminar su construcción completa. Sí, sí, claro, Marjorie, antes de hacer el dibujo de carreteras. ¿Esta de aquí te refieres? Muy bien. Profesora, pero todavía me confundo, no entiendo. Vamos en orden. Solo tienes que recordar las tres regiones. Costa, sierra, vamos a poner sierra para no poner la región andina, que es más cortito. ¿Y cuántas longitudinales tienes? Tres. Tres regiones naturales y tres carreteras o ejes longitudinales. En otras palabras, cada región tiene su propio eje. Así de sencillo. Costa, todos se llaman, ¿no? Longitudinal de la costa, longitudinal de la sierra y longitudinal de la selva. Otros nombres, Panamericana, que es lo más común, o Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt. Sierra, siempre se llamó Sierra, Fernando Belaúnde Terry, o conocida como la marginal porque no terminó de completarse en su debido momento. Listo. Entonces yo voy a establecer, vamos a ponerlo del color de la región para que no te confundas. Longitudinal de la costa, ¿no? Longitudinal de la sierra, y longitudinal de la selva. Y mis colores, ya está, quiero que quede igualito. Ahora sí. ¿Dónde voy a empezar? A la mitad, ¿no? Santa Anita, La Oroya, Junín, y aquí también, Chanchamayo, Junín. Si te das cuenta, hay una peculiaridad. La longitudinal de la selva pasa exactamente por selva alta, no por selva baja. Y también otra peculiaridad es que las tres terminan uniéndose en distintas zonas, pero de
Ecuador. Aquí está fácil. Seguimos. Ese dibujo que hemos hecho en la pizarrita vamos a completarlo ahorita, así que tranquilos. Luego vienen los ejes transversales. ¿Qué significa transversal? Horizontal, que cruza por distintas regiones. Tenemos, ¿cuántas carreteras transversales tiene el Perú? Aproximadamente 26 carreteras. ¿Tengo que aprenderme las 26? No. Vamos a utilizar las que tienen mayor extensión. ¿Listo? Tenemos primero la carretera Olmos, Corral Quemado, conocida también como Manuel Mesones Muro. Carretera Central, que llega, mira, desde Menacho a Ticona hasta la repartición de Doroya. Justo lo hemos mencionado en la longitudinal de la sierra. Luego tenemos, no vamos a hacer ahorita los Libertadores un ratito, carretera interoceánica del sur, parte de Madre de Dios Iñapari, también es conurbación, llega hasta los puertos de Ica, Arequipa y Moquegua. Ahora, vamos. Continuamos. Si bien son 26, da la casualidad que nos van a preguntar solo de 4. Hemos visto 3 ahorita. Y da la casualidad también que se desplazan de esta manera. Por el norte, vamos a elegir Manuel Mesones Moro. Hay más en el norte, por supuesto, por diferentes rutas, pero esta es la más estructurada. La que une en costa, Olmos, ahora paso por Cuya, pasa por Sierra y llega hasta Amazonas. ¿Qué otra característica nos damos cuenta? Que sigue siendo selva alta. No llega hasta Loreto, como la mayoría suele pensar. No llega. Entonces, para ir a Loreto tengo que tomar otra forma u otra vía. No llega a Loreto. Siguiente, por sentido común, te diste cuenta que en el centro está la carretera central. Parte de la zona de Menacho, Lima. Y llega hasta aquí, dijeron hasta la zona de La Oroya. Profesora, pero a mí me habían dicho que yo podía ir con la carretera central hasta Ucayali. Ah, acá viene el punto. La carretera central solo llega a esta zona. Luego se une por otro espacio con la conocida, también transversal, Federico Basadre. Y esta Federico Basadre sí llega a Ucayali. Por lo tanto, allí nos vamos dando cuenta que no solamente existen estas 4 que están mencionando, sino está más hasta llegar a las 26. Y otro dato que te debes haber percatado, inicia aquí, termina aquí. Inicia aquí, termina aquí. Inicia aquí, termina aquí. Ahora vamos con la interoceánica del sur. Obviamente, si se llama interoceánica del sur, significa que nace en el sur. ¿Cuál es la diferencia? Que todas nacían en la costa y terminaban en la zona de selva alta o selva baja. Esta de aquí nace en la selva y termina hacia la costa. ¿Por qué se extiende desde la zona de Brasil? Recuerden que la interoceánica del sur es la que los comunica con Brasil. Y parte de selva baja. Madre de Dios. Voy a colocar aquí. Selva baja. Y no solo termina en realidad en la costa, sino termina en la sierra, solo que después se va a extender hacia 3 zonas.
3 puertos, porque la idea de esta ruta era para que se realice pues un plano comercial. ¿Cuáles son los puntos? Pica, Arequipa y Moquegua. Profesora, ¿y cómo se llaman estas 3 cositas que salen de la carretera? Nada más y nada menos que, y ahí vamos a utilizar el nombre para que lo vayas aprendiendo, ramales. Por eso te dicen que nuestro transporte está compuesto por carreteras, enlaces y ramales. ¿Y qué sería un enlace? Si yo utilizo una ruta de unión, por ejemplo, estoy generando un enlace. Profesora, pero me falta uno. Teníamos nosotros la conocida zona de Vía Los Libertadores. Ahorita lo vamos a ver. Parte desde la carretera Panamericana Sur en la provincia de Pisco, pasa por Huancavelica hasta Ayacucho. Entonces, ¿qué es lo importante de esta carretera? ¿Qué es lo que yo debo recordar? Los nombres exactos que a mí me mencionan. Una carretera que viaje por el sur, pero sin tocar la selva, y recorra Huancavelica y Ayacucho, exactamente, yo ya sé que es la conocida Vía Los Libertadores. Y listo. Ahí está la unión de las distintas carreteras, longitudinales y transversales. ¿Por qué tienes que saber eso? Porque a ti te dicen, una persona está en Piura y tiene que viajar a Chanchamayo. ¿Cómo llega a Chanchamayo? Puede ser que baje por la Panamericana hasta Panamericana Norte, para ser exacto, hasta Olmos, luego tome la ruta de Manuel Mesones Muro, luego viaje por la Marginal, o puede ser que viaje toda Panamericana hacia la zona de la carretera central, coja luego Federico Basadre y llegue a la zona de Chanchamay. Entonces hay distintas posibilidades de viaje. Hay otros enlaces que van a generar la salida directa a la carretera, ¿no? Aquí, bueno, acá nos vamos de frente a ferrocarril. Luego tenemos vías departamentales o vecinales, como estaba al inicio. Una vía vecinal famosa es, por ejemplo, la Avenida Universitaria. Pero la avenida Universitaria tiene una peculiaridad, que aparte de convertirse en una vía vecinal, termina siendo hasta un enlace de carretera a la vía nacional, porque tiene comunicación con la Panamericana Norte. Vamos a la red ferroviaria. Vamos a tener nosotros 2 zonas. En realidad tenemos 4 tipos de ferrocarriles. No sé si está aquí. Mira, de Tacna a Arica. ¿Ves aquí? Ya. Esta zona de aquí es conocido como el ferrocarril internacional. ¿Por qué, profesora? Porque Arica ya no es nuestro, entonces estamos pasando a otro país. Listo, así de simple. Se utiliza muy poco, especialmente solo para el comercio. Luego tenemos la de aquí, Hilo Toquepala Cuajone. Se conoce como el ferrocarril privado porque lo utiliza una empresa minera específica. Y tenemos 2 que son los más usados, Ferrocarril del Centro y Ferrocarril del Sur y Suroriente. Ferrocarril del Centro actualmente se utiliza para transporte de minero, más que todo minería. Parte en la zona del Callao. Recuerda cuando vas a escuchar tú el pase del tren por la avenida Argentina, ya cuando vamos a comprar de repente el centro de Lima, por ahí lo escuchas. Luego llegamos al estadio de los Desamparados en Lima. Allí parte el conocido Tren Macho, así se le llama cuando vamos a Huancayo y Huancavelica, aunque el Tren Macho en sí está entre Huancayo y Huancavelica, en este tramo de aquí. Pero siempre se decía, si tú quieres ir al Tren Macho, tienes que tomar
tu bus en la estación Los Desamparados, ¿no? Ya no funciona de esa manera. A veces el Ministerio de Cultura suele aperturar este ferrocarril para que las personas recuerden cómo iban en tren hacia Huancayo y Huancavelica. Se llama Tren Macho porque tiene 15 túneles, no, perdón, 30 túneles y 15 puentes, lo dije al revés, ahí está, y 15 puentes. Y especialmente vamos desde ahí hasta Cerro de Pasco, hacia la zona de Huancayo, para toda la zona minera y de centrales hidroeléctricas. Sur y suroriente, tenemos en el caso del sur todo el transporte de minería desde Arequipa hacia la zona de Cusco, y la parte del suroriente es el tramo para llegar a la zona de Machu Picchu, que si que seguimos avanzando, pasamos hacia la misma central hidroeléctrica. Entonces ya depende mucho de cuál es el servicio que nosotros querramos. También podemos tomar este mismo con su tramo hacia la zona de Puno. Existe también solo trenes turísticos vinculados a la zona de Cusco Machu Picchu sin necesidad de hacer pues todo este tramo o viaje. Transporte aéreo, si no quieres ir ni por tren ni por carrito, porque las carreteras también tienen pues no tanta seguridad en nuestro país, optas por el transporte aéreo. El transporte aéreo se divide en aeropuertos y aeródromos. Aeródromos para los que tienen las dicha de tener su avión o para hacer todas las prácticas o también el tema de helicópteros. Y en el caso de los aeropuertos, los dividimos en principales, perdón, e internacionales principales. Internacionales son aquellos que tienen vuelo directo, obviamente es el plan internacional, y principales los que pueden realizar vuelos dentro de nuestro país. Hay lugares que no pueden recibir vuelo internacional, entonces llegas primero a Jorge Chávez y de ahí tomas otro avión pequeño para estas zonas. Destaca Jorge Chávez, conocido como uno de los aeropuertos más importantes en el mundo. Está dentro del rubro de los 10 mejores aeropuertos del mundo por su gran capacidad de recepción, pero eso es pequeño, sí, pero sin embargo, a pesar de ese tamaño, tiene una gran capacidad de recepción de turistas y de seguridad. Cada vez es más seguro, se está ampliando las pistas subterráneas y en realidad se lleva ese título porque es uno de los poquísimos aeropuertos que tiene vuelos directos para diferentes partes del mundo. En América del Sur es el único aeropuerto que tiene salida directa para todo lugar, menos para la zona de Oceanía. Para Oceanía sí tienes que hacer escalas. Para otros lugares la mayoría suele optar por escalas por no realizar un viaje directo, que es un poco largo, o también por el precio, pero sí pudiésemos ir de forma directa. Velasco Astete en Cusco, como ustedes saben, es pequeño, a veces tienen que hacer sobrevuelos allí para poder desembarcar y quisieron hacer el de Chincheros, pero ya sabemos todo el tema que hubo en el tema de ese aeropuerto, ¿no? El problema. Rodríguez Bayón es otro de los utilizados también en Arequipa. Del de Loreto tenemos a Isecana, Carlos Martínez en La Libertad, Guillermo Concha en Piura y Abençur Rengifo en Ucayali. El de Ucayali también es uno de los más visitados en la parte de la selva. Luego vamos nosotros para el transporte acuático, marítimo, puertos mayores y puertos menores. Eso más que todo es la división por el plano comercial, pero si decimos nosotros en el plano comercial destaca el puerto del Callao, pero si lo decimos en tema pesquero, pues gana el de Chimbote. En el caso fluvial va a destacar Iquitos, Pucallpa, Yurimaguas, Puerto Maldonado, siendo el principal puerto Yurimaguas. Y en el lacustre el único recordado, el único departamento es el de Puno, donde destaca el de Puno más que el de Chucuito. Y turismo, lo que vimos trabajando, o vinimos trabajando con el video, ¿no? Nuestro país es un punto turístico muy importante en el mundo. La mayoría de personas suele escoger el Perú, especialmente el tema de la maravilla mundial, para conocer, para visitar, para recargarse de energía. Creo que más conocen a veces los extranjeros nuestro país que nosotros mismos. Allí vamos a encontrar diferentes funciones del turismo. A veces todos pensamos que ya vamos a conocer un museo y ya está. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado con el colegio cada vez que nos dicen paseo turístico, paseo cultural, es un museo, pero no. Hay distintas formas de realizar turismo. Turismo de aventura. ¿Quién no se ha ido a hacer deporte? Sombor, de repente
alpinismo, ¿no? Escalas, entre otras cosas. Cultural, conocer la ciudad, conocer a las personas que se encuentran allí, tener interacción con los pueblos. Casi siempre el cultural está vinculado directamente al tema de museos o reservas. Gastronómico. ¿Tú sabías que no solo puedes hacer visita gastronómica yendo a un lugar por cultura? Por ejemplo, decido ir a conocer Cusco para ver todo el plano de su ciudadela, todos los lugares que hay ahí, de plano cultural y aprovecho perdón, en comer. No, sino que el turismo gastronómico también existe. Organizan un tour, o sea, te organizan un tour solo para llegar a ferias de comida y a distintos lugares para probar platos típicos. Es decir, si te gusta viajar para comer, también tienes la opción de hacer un tour de pura comida. Terapéutico, como las fuentes termales, generalmente es para relajación, también incluían el mismo Machu Picchu, no solamente cultural, sino terapéutico, porque utilizaban para recargarse de energía, pero ya redujeron las horas de visita. Tenemos el vivencial y el rural comunitario, ¿no? Cultural, que es vincularse con los pueblos, pero también con sus museos o reservas. Es distinto a ir directamente a vincularme solo con el pueblo, que es vivencial. Y otro es el realizar obras o ayuda en estos pueblos, que ya es rural comunitario. Hay quienes inician con un turismo de aventura o cultural, vuelven al lugar por un turismo gastronómico, regresan continuamente para el terapéutico y cuando ya conocen mucho esta zona y se vinculan con su población, hacen el tema de vivencial y rural comunitario. Y como yo siempre he dicho, independiente de cualquier actividad que realices, de repente son las básicas de aventura cultural o gastronómico, hay dos cosas que no pueden fallar. Uno es el consumir alimentos en un mercado. ¿Cómo es posible que viajes tan lejos para comer pollo a la brasa y chifa cuando lo puedes hacer en Lima? Salvo que tengas un lugar específico, ¿no? Por ejemplo, en el norte del país tenemos la pollería Cachito, que es recordada, reconocida ya, que también está acá en Lima, pero es distinto comer en el lugar, y ahí se puede aceptar. Pero teniendo tantas formas de consumir, y no solamente en los lugares grandes, sino en los mismos mercados, que es obviamente más rico y del mismo lugar. Y segundo, de repente no vas exclusivamente a hacer vivencial o ayuda comunitaria, pero a veces es bueno acompañar tu viaje turístico con el conocimiento de la población, más que solamente ser el guía turístico, sino también conocer a la población, porque a veces el guía es de Lima. Y segundo, si por allí puedes hacer alguna actividad de proyección social. Con esto tu viaje siempre va a ser enriquecedor. Atractivos turísticos, casi la mayoría de estos lugares se vinculan con nuestra historia, son los puntos históricos más recordados en nuestro país. Y listo, terminamos, chicos. Si tienen que hacer algún comentario o algo adicional, alguna pregunta, vayan aprovechando mientras resolvemos nuestros ejercicios. Una interpretación desde la geografía económica de por qué actualmente la incipiente industria peruana se encuentra mayormente localizada y centralizada, concentrada, perdón, en Lima, sería el reconocer que es resultado de una concepción políticamente centralista asociada a la producción manufacturera, desarrollo tecnológico de materias primas, consideración geopolítica o la decisión de priorizar. Obviamente es por el tema de la tecnología, en otras palabras, justo el tener como centro Lima hace que este lugar tenga más cosas que los demás, más inversión. Bien. Muchos dirán, profesora, pero las de aquí no suenan mal, ¿o no? También es en la consideración geopolítica, claro, pero si lo vemos solamente en el plano industrial, ¿por qué vas a Lima? ¿Por qué sigues allí? Porque por el mismo centralismo, o sea, por el lado C, se acondicionó a que Lima tenga más maquinaria y más tecnología. Y eso acondiciona a que todas las industrias estén aquí. Una derivación. No es directa, no es que se esté mal, sino que no es una respuesta directa. En el desarrollo del comercio interno del país se observa una relación inversa entre el auge de los supermercados y grandes centros comerciales, frente al declive de los establecimientos tradicionales. Los negocios tradicionales ofrecen mejores ofertas,
A mayor unidades de supermercados grandes y grandes centros comerciales disminuye el número de negocios. La alianza económica entre estos dos sectores del comercio genera condiciones de desigualdad y la mayor cantidad de variedad de ofertas a menor precio no permite la competencia simétrica. Y como respuesta tenemos 2 y 4. Profesora, pero esto es común, por supuesto. Nos vamos a dar cuenta que es parte de la nueva vivencia de los jóvenes. Todos los jóvenes siempre piensan o quieren ir a centros comerciales porque también se divierten más en los centros comerciales, en distintos focos. En otros países ya no existen mercados. Europa no tiene mercados, solo tiene ferias que aparecen cada 15 días, cada 30 días. Por eso ellos todos comen congelado. Entonces agradece todavía que tienes la existencia de un mercado y puedes comer algo fresco. Las carreteras del Perú, por cuestiones prácticas, se encuentran orientadas a diversas formas dentro del territorio. Asimismo, han sido trazadas según las condiciones geográficas favorables para su construcción. Las carreteras longitudinales se encuentran ubicadas de forma paralela a los Andes, verdadero. Las carreteras transversales se encuentran trazadas aprovechando abras, por supuesto, porque comunican paso a paso, no cadena a cadena. Las carreteras de enlace utilizan los pongos para llegar a las ciudades de la selva, falso. Unen ciudades de la costa con ciudades de los Andes. No hay ahorita todavía enlaces hacia la selva, no hay caminitos cortos. Por eso la mayoría suele ir en avión, caminar o utilizar la vía fluvial. La marginal de la selva permite la comunicación longitudinal con los Andes, falso, porque es con la selva alta. Si bien sigue siendo Andes más que toda esta zona. Letra D. Y último, no menos importante, ¿qué necesitamos para llegar a Chanchán, Calpa, a la Ciudad Blanca que es Arequipa, o la segunda región más poblada del país, que en este caso corresponde a Piura, después de Lima? Por lo tanto, sería la letra C. Aquí es fácil porque son los aeropuertos. Ojo, no te confíes porque esas preguntas han sido sencillas. Existen algunas preguntas que vinculan, ¿no? Pepito va de tal punto hasta el punto, hasta el punto, hasta el punto, y une carreteras, con redes de ferrocarriles, con puertos, con aeropuertos, entre otros. Y solo es recordar dónde queda cada lugar, porque a la larga son puntos generales. Muy bien, chicos, estas son nuestras claves. Cualquier duda, ingresar al multichat. ¿Tienen alguna duda, chicos, o todo quedó claro en este tema? Para ingresar a Cívica, que hoy día es pequeño. Recuerden que Cívica siempre lo van disgregando poquito a poquito. Perfecto, todo quedó claro. Muy bien. Se había salido la pantalla general. Ya volvió. Comparto ahora la diapositiva de Cívica. Está cargando un momentito. Muy bien, chicos. Hoy nos toca empezar con los organismos constitucionales autónomos. Como ustedes saben, ya hemos trabajado los tres poderes que están dentro del gobierno central. Pero el gobierno central estaba conformado por los tres poderes y por los organismos constitucionales autónomos. Como siempre, yo les presento una pizarra resumen para hacer más rápido el trabajo de cívica. Para ser exacto, hoy nos toca trabajar las ocas económicas. Y tú dirás, profesora, ¿cómo que ocas económicas? ¿Existen otras ocas? Ya, vamos a presentarlas. Los organismos constitucionales autónomos, ¿por qué se llaman así? En primer lugar, porque están en la Constitución. A diferencia de muchas entidades,
Estos organismos sí figuran en nuestra Constitución, no son creados por las municipalidades, ¿correcto? Por eso se llaman constitucionales. Tienen normas y planes de trabajo propios, por eso dicen autónomos, no tienen injerencia de otros poderes. Pesan como un poder del Estado porque están al mismo nivel, pertenecen al gobierno central. Pero acá viene lo importante. ¿Cómo puedes hacer que un organismo pese igual, pero que a la vez tenga un rango menor a un poder, que es la clasificación tradicional de la democracia? Sencillo, le das una función específica. Por ejemplo, para que me entiendas de forma más rápida, el Jurado Nacional de Elecciones ve el tema electoral. Es el máximo órgano electoral, más que la OMB y la RNE inclusive. Es el jurado, no es como el Poder Judicial de nuestro país. La decisión que toma el jurado no puede ser rebatida por ninguna institución del Perú, es decir, por ninguna otra OCA, ni por el mismo tribunal, ni por el Poder Judicial. Pero ojo, solo tiene el máximo peso en elecciones. No se puede meter en otro tema, porque él tiene el peso de elecciones. Por eso le dan una función específica. En base a las funciones específicas, han dividido los organismos en electorales, jurídicos y económicos. Los órganos electorales son Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, nada que organismo, organización, es oficina. Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Jurídicos, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, que reemplazó al Consejo Nacional de la Magistratura. Y económicos, que son los que vamos a ver hoy. Banco Central de Reserva del Perú, Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, Contraloría General de la República. Listo. Hemos hecho aquí un cuadro de comparación, ¿no? Parte de historia, parte de su organización, función principal, porque tiene una función específica, la función principal detallada en funciones específicas de ese organismo y funciones disgregadas de esa función específica. Todo está allí. Banco Central de Reserva del Perú, Contraloría y Superintendencia de Banca y Seguros. ¿Cómo se crean estos OCAs? El Banco Central de Reserva del Perú nace en 1922, como ustedes saben, pero a causa de la crisis que se ocasionó luego del gobierno de Augusto B. Leguía, llega Kemmerer, un norteamericano que aseguraba pues el mejor funcionamiento de nuestra economía. Como ustedes saben, no se dio el respaldo completo a Kemmerer, ni tampoco se siguió de manera global todo lo que él sugirió. Pero una de las cosas que mencionó fue disgregar el Ministerio de Hacienda, que ahora es Ministerio de Economía, de la función de procesar monedas o hacer monedas, porque esto no permitiría un desarrollo económico adecuado y podría generar inflación. Entonces decidieron mantener esta separación del Banco Central de Reserva como lo había dejado así Leguía. Pero acá viene lo importante. Más adelante le aumentaron solo una palabra, del Perú, por eso es ahora BCRP. La Contraloría General de la República también se da dentro del gobierno de Augusto B. Leguía, generalmente como plano de sustentar que no era gobierno corrupto y que se le iba a aplicar a las instituciones para verificar cómo manejaban el dinero. De forma astuta, cuando él sale, la Contraloría no lo pudo fiscalizar. ¿Por qué? Comenzó a funcionar después. Y la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, como ustedes saben, se crea en 1931, pero recién en el 2000 llega a tener este apartado de AFP. Antes era solamente Superintendencia de Banca y Seguros. ¿No? Seguimos avanzando. Todavía no vamos a ver esto de la AFP o el ONEP. Organización. Hay algo que sí tienes que tener muy claro y con mucho cuidado en las OCAs. ¿Cómo es eso, profesora? Recuerda que yo te dije que la función especial del Congreso era designar, elegir distintos funcionarios del Estado. ¿Qué es lo que tienes que tener cuidado? No es lo mismo designar que elegir y obviamente que ratificar. Entonces, tú tienes que saber qué hace el Congreso, si designa, si ratifica y cómo fue el sistema. Entonces, eso tiene que quedar clarito, que es lo que está en naranja. El Banco Central de Reserva del Perú tiene un directorio, no solamente una persona a la cabeza, son 7 miembros del directorio.
El presidente del Banco Central del Perú es el que está, ¿no? El que gana más, ¿se acuerdan? Más dinero, es el que gana los 45.000 soles. Ha sido elegido varias veces porque genera una capacidad de trabajo y una confianza a diferentes gobiernos que tenía el país. El directorio está por 5 años, pero no es elegido de la misma manera los 7 miembros. 4 son designados. Ahí está mal escrito, designados, perdón. ¿Cómo los designan? Mira, designados por el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente más los ministros. Lo designan, pero lo ratifica el Congreso. Es decir, ¿qué pasa si el Congreso no lo ratifica? El Ejecutivo tiene que designar a otros funcionarios para este cargo. Y 3 son elegidos directamente por el ministro de Economía y ya no necesitan pues la misma tema de la ratificación completa. Seguimos. En el caso del Contralor General de la República, está por 7 años, tiene que tener 40 años. Y acá viene, mira, designado por, ojo, no dice el Congreso, Comisión Permanente. ¿Quién era la Comisión Permanente? Los más de 20 congresistas que quedaban en interregno o en receso parlamentario. ¿Y quién lo propone? El Poder Ejecutivo, que es diferente a decir designado. Él propone un nombre, pero el Congreso es el que toma la decisión final. En el otro solamente ratificaba y siempre la decisión de elegir quién era caía en el Poder Ejecutivo. Y en el caso del Superintendente de Banca y Seguros, que está por 5 años, es designado por el Poder Ejecutivo de la misma manera, caso del Banco Central, y ratificado por el Congreso. Es decir, Banco Central y Superintendencia tienen la misma forma de designación. Función específica. ¿Qué hace el banco? Tiene que ver todo lo que es la parte monetaria. Sistema monetario, por eso dicen. Y con eso conlleva la estabilidad económica porque evita la inflación. En el caso de la Contraloría General de la República es el uso adecuado de los recursos fiscales. ¿Cuál es la palabra clave? Público. Cuando es una entidad del Estado mismo, es fiscalizado por la Contraloría, pero si es una empresa privada, ya pasa al plano de la superintendencia, siempre y cuando esta empresa genere o tenga dinero de la población. Si no tiene dinero de la población y es cualquier tipo de empresa privada, ya depende de cada ministerio, acorde a la temática de la empresa. Ese es el máximo organismo de control, ¿no? Es el encargado de hacer las famosas auditorías, de enviar auditores a cada entidad del Estado. Banco Central de Reserva, ¿cuáles son las funciones específicas? Emitir monedas y billetes, cuando tú volteas una monedita y dice BSRP, ¿cierto? Generar las divisas o mantener las divisas son las monedas extranjeras, las monedas de cambio. Cuando nosotros pedimos dólares y euros, ¿quién guarda todo eso? El tema del Banco Central de Reserva. Y también ve el pago de la deuda externa. Evitar la inflación y la información de las finanzas. Cuando te levantas y dices, ¿no? Informa cuánto está el dólar. Ya, BSRP. Contraloría, ejecución del presupuesto. ¿Por qué ejecución? Porque ya lo destinó el Poder Ejecutivo, lo aprobó el Poder Legislativo y la Contraloría General de la República debe ver cómo se utiliza. Nada más. Deuda pública, hacer recordar el tema de la deuda pública interna y supervisar las entidades públicas en general, como hemos manifestado. Y en el caso de la superintendencia, son todas las empresas que tengan que ver con dinero, ya les dije, bancos, mutuales, que son para las casas, los seguros, las cajas de ahorros municipales, entre otros. Ve el tema de los intereses, que no te cobren mucho. La mayoría de bancos tienen altos intereses y ellos tratan de verificar que no sea un interés sobre interés o que al menos todo lo que están haciendo esté manifestado en el contrato. Las letras chiquititas que no leemos ahí. Apoya las necesidades de la población, ve o supervisa los planes técnicos de estas empresas, evita el tema del lavado de activos porque ustedes saben que cuando una persona tiene dinero mal habido, lo suele esconder en los bancos o construye casas, préstamos, ¿para qué? Para evitar tenerlo y que le encuentren con ese dinero. ¿Y quién se encarga de hacer esa supervisión del lavado de activos? La Unidad Financiera del Perú, que se encuentra dentro de la Superintendencia de Banca y Seguros. Ahora, profesor, ¿y cómo es esto de la AFP o ONP? ¿Yo cómo tomo la decisión? Es sencillo. La ONP es del Estado y la AFP es privada.
Ahora está este tema de la ley que quieren que las AFP sean supervisadas directamente por el Estado, ¿no? Lo que le dicen la estratificación. La ONP era utilizada para las personas que tenían una menor ganancia. ¿Por qué? Porque te asegura que toda tu vida te van a pagar un poco de jubilación. Si bien muchos no les gusta porque el precio es menor lo de la ganancia, las entidades públicas suelen preferir trabajar con la ONP. En cambio, la AFP, que es la supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros, te da mayor pago, o sea, mayor cantidad, pero depende mucho de cuánto hayas almacenado. Por eso está el tema de la mayor ganancia. Y es bajo un acuerdo, ¿no? De qué van a hacer con el dinero cuando tú mueres. En cambio, la ONP asegura el 50% de ganancia de este pago de jubilados para el esposo o esposa, para el viudo o viuda, mejor dicho, o para los hijos si así lo destinan. Pero lo normal es hacer viudo o viuda. Ojo, el tema de la ONP es que el pago es muy poco, 500, 300 soles, cuando no se ha abonado tanta cantidad y a lo máximo de 800 a 1000, no más. En cambio, la AFP te puede pagar mucho más. Ahora con el tema de la pandemia, la mayoría ha retirado su dinero de la AFP, entonces también ahí hay un desbalance económico de estas empresas. Y con el tema del financiamiento, ¿no? ¿Por qué no se da la ONP en el tema pandémico? Porque es un dinero que circula en todo el trabajo de nuestro país, inclusive con el tema de las bonificaciones y todo, por lo tanto no se podría destinar directamente a pagar todo lo que está en la ONP. Muy bien, aquí está lo que estábamos manifestando. Está detallado cómo trabaja el tema de la Contraloría, cuál es su misión, las funciones específicas, ¿no? Habla de las municipalidades, que son órganos públicos, a quienes más supervisan, Banco Central de Reserva, cómo está conformado su directorio, la estabilidad que también hemos hablado, sus funciones específicas, bien mencionadas, la superintendencia, finalidades que tiene, a quienes verifica, quién es el máximo representante y cómo se elige. Y también recuerda, si uno es sistema monetario, el de aquí es sistema financiero. Listo, vamos acabando. Esa es la unidad de inteligencia financiera del Perú que ve el tema del lavado de activos y vamos para nuestras preguntas. La Contraloría General de la República es la máxima autoridad del Sistema Nacional de Control. Supervisa, vigila. ¿Cuáles serían sus atribuciones? Las atribuciones serían, obviamente, las tres primeras. Nuestra respuesta sería la letra D. Muy bien, uno D. ¿Por qué dice investigación de delitos de corrupción? No, es función de la Contraloría, porque todo lo que es investigación de delitos le compete ¿a quién? Al Ministerio Público y luego al Poder Judicial. Correcto, Melanie, al fiscal, no a la OCA. Banco Central de Reserva, vamos con la letra C de casita. Administrar tributos internos del gobierno nacional. Una cosa es divisas, que es lo extranjero, y Contraloría es con la deuda pública. Vamos cerrando porque tienen recuperación, chicos. Inclusión financiera es un medio para mejorar el bienestar de la población. En este caso, informalidad, servicios financieros, superintendencia. Recuerda que cuando dice monetario es banco, pero si dice financiero, ya sabes que es superintendencia. Esta palabra es clave, financiero. Y último, para terminar, la constitución política, para salvaguardar el Estado de Derecho y la mayor eficiencia de la ejecución de labores, ha constituido algunos organismos autónomos. En general, nuestra respuesta sería la letra A. Tenemos aquí designado 7 años como error y tenemos el Banco Central de Reserva propone la reglamentación de normas tributarias y aduaneras. Muy bien, chicos, hemos terminado nuestra clase. Tenemos que volar. Los quiero un montón. Besitos, cuídense mucho, que les vaya súper bien en su receso. Y ya saben, consultar al multichat. Cualquier duda. Besitos, cuídense. Chao.